Vamos a estar leyendo, yo invito para que vamos a buscar en el libro de Números. Estamos saludando a todas las naciones que nos están sintonizando. Bendecimos sus hogares. Y vamos a leer la palabra en el capítulo 21 y leemos del versículo 5 hasta el versículo 9. Quiero que todos podamos estar tomando de la fuente, ¿verdad?, que es vida para nosotros, que es la palabra de Dios. Y dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios bendiga su palabra. Siga añadiendo bendiciones sobre nuestras vidas. Y este mensaje lleva por título: Cristo es la vida. ¿Cuántos lo pueden repetir en esta mañana? Cristo es la vida. Y encontramos un problema, una situación difícil entre el pueblo de Israel, en el cual ellos estaban altercando con Dios. Ellos estaban, en su corazón había incredulidad, en su corazón había rebelión. Y ellos en ese momento estaban descontentos con lo que Dios les había dado, con lo que Dios había hecho. Y de tal manera que ellos empezaron a murmurar en sus corazones y con sus labios empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés, el siervo de Dios. Y ellos decían de que estaban ya fastidiados con lo que Dios les estaba poniendo sobre su mesa. ¿Y qué era lo que Dios le estaba poniendo sobre su mesa? Si no era lo mejor. Dios estaba poniendo lo mejor en su mesa. Dios le estaba dando la mejor agua, la mejor calidad de vida. Dios los estaba librando de todos sus enemigos. Dios, a través de ese alimento que era el maná del cielo, que era un alimento, imagínese usted lo que es que nosotros comamos un alimento enviado por Dios, que es un alimento que no nos va a hacer daño, que no nos va a caer mal, ¿verdad? Era un alimento ligero para la digestión, de tal manera que este alimento no tendía a producir, ¿qué? Enfermedades, como otros alimentos más pesados
que producen entonces en nuestro cuerpo muchos malestares. Y qué bueno, ¿verdad? Porque hoy lo que vemos nosotros es enfermedad. Hoy nosotros tenemos que mirar qué es lo que nosotros comemos. Porque muchas veces ya no podemos comer esto, no podemos comer lo otro. Ya prácticamente uno dice, ¿y entonces qué es lo que vamos a comer? Porque ya prácticamente uno hoy en día, muchas veces yo me encuentro en esa situación. De que ya yo no sé ni qué alimentos vamos a comer. Porque, como les digo, la carne que no, a veces no, que el pollo no. Nos dicen no, que la grasa no, que el aceite no. ¿Es cierto? Así es, ¿verdad? Hay muchos alimentos que nos caen más para la digestión. Y Dios estaba dando lo mejor de lo mejor. Y este pueblo se estaba quejando con lo que Dios le estaba poniendo en su mesa. No tenía una palabra de agradecimiento, no había una palabra de alabanza para Dios, ¿verdad? Y empezaron a decir, a pesar de que tenían alimento porque tenían banado el cielo, a pesar de que Dios abría la fuente de agua sobre las rocas, imagínense, una agua manantial, lo mejor para calmar la sed. Ellos no se enfermaban, ¿por qué? Porque ese era un alimento enviado del cielo. Estaban sanos, sus cuerpos estaban sanos. Y con todo y eso, se estaban quejando, estaban murmurando. Había en su corazón una rebelión, una incredulidad, porque no creían lo que Dios había hecho por ellos y lo que Dios estaba haciendo por ellos. Quizás nosotros muchas veces nos estamos quejando, ¿verdad? Porque nosotros creemos que Dios no ha hecho lo suficiente para mí. Quizás algunos se quejan de que todavía Dios no ha hecho lo suficiente para mí. Dios no ha sido bueno para mí. Y muchas veces nosotros empezamos a murmurar en nuestro corazón. Y nosotros a veces decimos, es que Dios está haciendo como que difícil de obtener la salvación. Y nos quejamos y empezamos a decir, es que Dios está haciendo las cosas difíciles de obtener ser salvo. Porque hay incredulidad en nuestro corazón. Por la incredulidad, nosotros muchas veces empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos con Dios. Y Dios lo que está ordenando en nuestra vida es un camino de bendición. Fíjese lo que Dios hace para nosotros. Dios empieza a ordenarnos y a decirnos, por aquí, este es el camino de bendición que yo he hecho para tu vida. Un camino que te va a llevar a la bendición. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. El pueblo no tenía que estar preocupados por el pan de cada día porque Dios se lo mandaba. No tenían que estar preocupados por el agua porque Dios se lo daba. No tenían que preocuparse por el vestido porque los vestidos nunca se envejecieron, ni nunca se desgastaron, ni sus zapatos tampoco. Dios tenía a sus enemigos debajo de sus pies. Y aún así, el pueblo se estaba quejando. Y fue toda una rebelión. Pero todas estas quejas, ¿por qué eran? Porque habían en su corazón, ¿qué? Incredulidad. A veces nosotros estamos siempre dudando de las cosas que Dios nos da. A veces estamos como la pobre viejecita de Rafael Pombo, que nosotros conocemos esa fábula de Rafael Pombo que dice que la pobre viejecita no tenía que comer, sino pan, huevos, café, tenía pollo, tenía carne, ¿verdad? Y no tenía nada que beber, porque así estaba el pueblo de Israel. No tenemos nada que comer, nada que beber, y todo lo mejor lo tenían ellos. Y la pobre viejecita de Rafael Pombo también era igual. No tenía nada que beber, sino jugos, té, café, agua.
limonadas, y decía, yo no tengo nada que beber. A veces nosotros somos así. Ay, yo no tengo nada que comer. Y cuando uno abre la nevera, está llena la nevera. Pero es que en nuestro corazón siempre vamos, muchas veces el enemigo, porque esto viene de parte del enemigo, a nosotros a tener todo el tiempo una murmuración y no estamos conformes con lo que Dios nos da y con lo que Dios está haciendo por nosotros. Así estaba en este momento el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros venimos a Dios, delante de Dios, con una alabanza de agradecimiento, de una alabanza para Dios, decirle a Él, Señor, demos gracias a Dios por el nuevo día? ¿Cuántas veces nosotros lo estamos haciendo? Sino que muchas veces venimos a Dios es quejándonos, es murmurando. Señor, pero es que tú a mí no me has hecho lo suficiente. Todavía, Señor, yo necesito, Señor, y es como muchos dicen, pues siempre he oído que lo que hay es una queja avanza. Una queja avanza. Y lo que Dios está esperando es alabanza, agradecimiento. Entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Bendeciré, alabaré, exaltaré el nombre de Jehová. Eso le agrada a Dios. Este pueblo era para que estuviera todos los días, gracias, alabando y gozándose en la presencia de Dios, porque eran felices, lo tenían todo con Dios. Pero muchas veces hay personas que tienen todo, y todos los días se viven quejando. Se viven quejando contra Dios, se viven quejando contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos. Se viven quejando contra todo. Viven murmurando, la murmuración. Pero esa murmuración llegó a los oídos de Dios. Y eso no fue agradable a Dios. Pero en esta mañana nosotros podemos decirle, Señor, gracias. ¿Verdad? Y le podemos decir, Padre, yo estoy alegre, estoy bendecida por Dios. Padre, aunque sea el pan, Señor, que me pueda comer, pero ese es el pan que Dios ha ordenado para mí en este día. Y eso va a ser de salud. Quizás tú en ese día el Señor no has podido comer carne, pero tú no sabes que Dios es el que ha ordenado que no comas carne porque te quiere ver sano. Porque ese día tu cuerpo no está disponible, no está para poder comer una comida pesada, y por eso Dios les mandaba un pan ligero y para que sus cuerpos estuvieran sanos, libres de toda enfermedad. Entonces, si ese día yo no puedo comer carne, no puedo comer pollo, es porque algo Dios está ordenando este día en mi vida y quiere lo mejor para mí. Y usted le puede dar un aplauso a Dios, rendirle fuerte ese aplauso para el Dios Todopoderoso. ¿Y tú por qué no le aplaudes? ¿Y tú por qué no le aplaudes? Yo estoy diciendo así, por decir. ¿Y tú por qué no le aplaudes? Quiero decir a los que nos están viendo, ¿a través de qué? De la página web. A ellos también les estoy diciendo, ¿y tú por qué no aplaudes? Desde tu casa. Demos gracias al Señor, demos gracias. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a nuestro Dios. ¿Qué hacen las aves? Cantando desde temprano. ¿Verdad? Desde temprano están los pajaritos. Las aves cantan las alabanzas a nuestro Rey. Y desde que comienza el día usted está oyendo trinando todas las aves, todos los animales del campo. Pero el hombre, ¿qué está haciendo? Levantándose. Ay, Señor. Quejándose de Dios. Murmurando. Pero Dios desea que en nuestro corazón siempre haya una alabanza para Dios, haya un agradecimiento para Dios. Y no te canses en esta mañana, démosle un fuerte aplauso, porque Él está aquí, Él se merece la reverencia, el aplauso, el honor y la gloria por los siglos de los siglos.
Qué bueno. Pero entonces hay algo importante, que Dios escuchó esa quejabanza, esa rebelión, y realmente a Dios le dolió mucho en el corazón lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y vemos que Dios entonces dice que ahora yo tengo que enseñar a este pueblo y yo les voy a enseñar algo muy importante para que nunca se les olvide lo que hicieron. El pecado de murmuración, de rebelión que han cometido contra mí y contra mi siervo Moisés. Y dice entonces que Dios envió. Dice aquí en el versículo 6, para que todos lo puedan leer, hermano, 21:6. Yo quiero que todos puedan leerlo y dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. A causa, ¿por qué vino este juicio? ¿Por qué causa Dios mandó estas serpientes ardientes? ¿Por causa de qué? De la murmuración, de la rebelión que tuvo el pueblo, el descontento que tuvo el pueblo, ¿verdad?, con Dios. Y dice que estas serpientes ardientes, ¿por qué eran ardientes? Porque ellas tenían un color así, por el color que tenían eran ardientes, era un color bastante fuerte. Y también porque las mordeduras que ellas hacían producían unas inflamaciones en el cuerpo, de tal manera que las personas cuando eran mordidas por las serpientes ardientes, se producía inmediatamente una calentura en el cuerpo y se ponían una fiebre alta. Y por eso se llamaban, por eso su nombre también, serpientes ardientes, su color, pero también lo que ellas producían al morder, la sangre corría de una manera caliente por todo el cuerpo. Y la persona inmediatamente empezaba a sufrir todos los síntomas de una mordedura de serpiente. Eran unas serpientes muy, muy peligrosas. Y eran también, la mordedura era muy dolorosa. Era una mordedura mortal. Mordedura mortal. La mordedura de estas serpientes ardientes era mortal. No había escapatoria. Ahí no se salvaba nadie. ¿Quién podía salvarse de una mordedura de estas serpientes ardientes? Nadie. Nadie se salvaba. Y no había una esperanza en ese momento, no había ninguna solución, no había un remedio, no había una cura. Ellos en este momento, el que era mordido por eso, enseguida moría a los pocos momentos. A los pocos momentos moría. Y nosotros también tenemos que saber que hay un áspid, ¿verdad?, que se llama pecado, que produce una mordedura mortal en el hombre. Que cuando el pecado viene a nuestra vida, produce en nosotros unas reacciones precisamente contrarias a las que Dios y el Espíritu Santo nos da. Y esa persona, cuando la persona está picada por el pecado, mordido por el pecado, va a producir una herida mortal.
¿Y qué pasa cuando la persona es mordido por el pecado? En eso vemos a un hombre que no tiene paz, a un hombre que vive en temor, en angustia, a un hombre que vive inflamado de la ira, de los celos, de la contienda, porque está mordido por el pecado. Porque habita en él el veneno mortal. Y en ese momento dice la palabra de Dios de que mordía al pueblo y ¿qué? ¿Y murió mucho? Murió mucho pueblo. Porque no había, ¿y cómo? Los amigos veían cómo sus amigos se morían. Y ellos mismos los ayudaban a que fueran sepultados, pero no podían hacer nada. Y todo el pueblo de Israel estaba en peligro todo el día. El pueblo de Israel estaba en peligro durante el día, cuando salían de sus casas, porque cualquier momento el desierto donde estaba el pueblo de Israel estaba invadido de serpientes ardientes. Así que no estaban seguros en ninguna parte, porque cuando estaban dentro de sus casas, allí de repente aparecían las serpientes ardientes. Y cuando estaban comiendo, en su mesa estaban de pronto, ¡pum!, alguien era picado. Y no respetaba edades, porque el pecado no respeta edades. Porque mordía tanto a niños, mordía tanto a adolescentes, tanto a joven, tanto a ancianos, a todos las serpientes mordía y no se escapaba nadie. Mordía a la madre, mordía al padre, mordía a los abuelos, a todo el mundo. ¿Verdad? Y cuando ellos estaban en sus camas para dormir, de repente salía una serpiente ardiente y los mordía. Y por eso la palabra de Dios dice que murió mucho pueblo. Y ellos no sabían qué hacer, pero ellos se dieron cuenta de que, es que nosotros pecamos contra Dios. Es que nosotros murmuramos y nos quejamos mucho porque nosotros ofendimos a Dios. Él nos daba lo mejor y nosotros le veníamos con nuestro pie, ¿verdad? Y veníamos y desmenuzábamos, golpeábamos, deshacíamos todo lo que Dios había hecho por nosotros. Hemos causado un dolor profundo en nuestro Dios. A nuestro siervo Moisés lo hemos ofendido. Y empezaron a decir, ¿verdad? Ahora sí me doy cuenta lo que estamos sufriendo. Mira, murió mi mamá. Mira, murió un ser querido para mí. Oye, de mi casa murieron mis hijos. Mis bebés murieron. Empezaron a decir, esto es por causa de nosotros mismos, de causa del pecado. Esto no ha sido por Dios, ha sido por nosotros. Porque nosotros tenemos que reconocer que hemos ofendido a Dios. Y nosotros no podemos, ellos no podían venir ante Dios a decir, Señor, si en algo te he ofendido, si yo te he ofendido, perdóname. No, tenemos que reconocer nuestro pecado. Y decir, he pecado, Señor, yo he hablado mal. Yo fui uno de los que hablé mal. Yo fui de los que no creí, de la incredulidad. Yo fui y hablé mal a otros. Y contaminé. Señor, yo he pecado contra ti, yo hice esto. Y nosotros tenemos que saber que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos decir, que Dios ha sido injusto. Pero ¿por qué yo siendo? Pero ¿por qué yo? Pero yo siendo esto, que Dios ha sido injusto. No. Ha sido mi rebelión, ha sido mi desobediencia, pero no la de Dios. Y yo reconozco que he sido Dios, yo y no Dios. Amén, iglesia. Para que entonces nosotros
podamos ser agradables delante de Dios, tenemos que hacer esto. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 7, por favor, dice, todos, entonces, díganlo, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos dijeron, aquí, mira, yo le he puesto pañitos de caraña, yo le he puesto pañitos de agua caliente, yo le he puesto infusiones de menta, yo le he dado las penicilinas, le he dado pastillas, le puse una vacuna y nada. Nada ha podido librarlos del veneno mortal. Aquí no es más que nosotros vayamos humillados ante la presencia de Dios y vamos a reconocer nuestro pecado. Y tenemos que ir delante del siervo que Dios puso. Delante de Moisés. Y así fue, reconocieron la confesión de pecado. Es importante, iglesia, que nosotros siempre tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios y delante del siervo de Dios y decir, sí, yo he pecado, sí, yo reconozco mis errores. Y no mantenernos, no, yo no fui, yo no hice eso, porque ahí va a seguir la enfermedad. Si el pueblo no hubiera hecho eso, todo el pueblo iba a morir. El único que se iba a salvar era Moisés. Del resto todo el pueblo iba a morir. Menos mal que ellos decidieron ir rápido. Y entonces fue cuando Dios empieza, ¿verdad?, a buscar esa solución que viene de lo alto, la cura divina. La cura que viene de origen divino. Viene el remedio entonces. El remedio para poder entonces salvar a ese pueblo que ya había reconocido su pecado, porque Dios dice, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere que nadie muera en pecado. No, Dios no. Dios para eso mandó a Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no sea condenado. Entonces, precisamente eso es el propósito de Dios, que nadie se pierda, que todos sean salvos, procedan al arrepentimiento, y este pueblo lo hizo. Y vemos entonces que viene la cura, ¿verdad? Dice que en el versículo 8, vamos a leerlo todos. Serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ya nosotros hemos visto que no había ninguna cura. En todo este poco tiempo ya hemos notado que no había cura para ellos. Solamente el remedio estaba provisto por Dios. Dios tiene el remedio provisto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. Usted declare en esta mañana, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es poderoso. Y Dios tiene el remedio para cada uno de nosotros. Y Dios no puede darte el remedio. Quizás para mí me lo va a dar un remedio, y para ti puede darte una cucharada diferente. Para cada uno tiene un remedio especial. ¿Cuántos lo creen? Así que venía el remedio provisto por Dios. Qué bueno
es que cuando nosotros humíllate ante la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo Dios, ¿verdad?, te exaltará, Dios te bendecirá. Así que llegó el tiempo para ellos, llegó el momento y Dios le dijo, mira Moisés, apresúrate, porque yo no quiero que mi pueblo perezca. Yo no quiero verlos a ellos perecer. No quiero que los bebés mueran, yo no quiero que los jóvenes mueran, yo no quiero que los ancianos mueran. Así que apresúrate, Moisés, a hacer esta cura. Aunque para algunos este remedio significaba de pronto algo así como que fuera de lugar, ¿verdad? De pronto la gente decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es que eso será verdad? ¿Será que sí va a sanarnos? O sea, un poco ese remedio les parecía como disparatado. O sea, ¿será que sí va a tener resultados eso? Como todo lo de nosotros empezamos a decir, ¿será que, Señor, será que si yo hago así como dice tu palabra, será que esto me va a dar resultado? Así de pronto ellos a todos les pareció una idea loca, descabellada. Entonces cuando vieron a Moisés, ¿verdad?, colocar esa asta allí, porque era un asta y era un estandarte, y Moisés lo estaba haciendo, pero toda la gente decía, esto me parece a mí loco, que a través de lo que está haciendo Moisés nosotros vamos a ser sanados. Muchas veces nosotros no creemos muchas veces en las promesas de Dios? Caramba, es que ni las promesas de Dios las creemos. Y nosotros dudamos de las promesas de Dios. Y hay en nuestro corazón incredulidad. Y no las declaramos y no las confesamos. Porque para nosotros no las creemos. Así de sencillo es. Pero la cuestión era que Moisés obedeció. Y Moisés sabía que lo que Dios ordena, eso le va a poner el sello de su fuerza. Y le va a poner la eficacia y le va a poner el resultado de bendición para nosotros. ¿Usted lo cree? Y usted le agradece a Dios en esta mañana con un fuerte aplauso, con un fuerte gloria a Dios en esta mañana. Y vamos a ver que Moisés le dice Dios, hazte una serpiente de bronce. Moisés hace como Dios exactamente le dice, le ordena que sea de bronce. Quizás nosotros decimos, pero podemos hacerla de madera. Vamos a hacer la serpiente de madera. O vamos a hacerla de cerámica. Lo mismo es. Vamos a hacer una serpiente. Mire, cuando Dios ordena que sea de bronce, tiene que ser de bronce. Entendámoslo nosotros todo. Que cuando Dios dice que es de bronce, Moisés dijo, mira, alguien pasó por ahí y dijo, Moisés, ¿y por qué tiene que ser bronce? Mira que el bronce es más caro, es más costoso. Ahí va a gastarte mucha plata. Y le dice, porque Dios ordena que sea de bronce. Y cuando Dios ordena que sea de bronce, yo tengo que obedecer. Usted glorifica a Dios en esta mañana. Igual, hubiera sido de madera, de cerámica, de porcelana. Hasta lo hubiera podido hacer de oro. Todavía. Pero el Señor dijo de bronce. Es que es tremendo, porque cuando que Dios nos ayude a obedecer a Dios así de esa manera, ¿verdad? Que cuando la palabra de Dios me dice, el mandamiento, lo que hemos leído hoy, el Señor eso lo cumple. Dios cumplirá su palabra y sus propósitos en nosotros.
Cuando Dios dice, hagamos así, tengámoslo por seguro que vamos en camino de la bendición y de la victoria. Usted y yo no debemos dudar de la palabra de Dios. No dudemos de la palabra poderosa de Dios, iglesia. Así que, iglesia, mira estos requisitos que Dios mandó hacer a Moisés. Él le dijo, el Señor le había dicho, Moisés, colócala en un lugar alto. Y Moisés hubiera podido decir, yo la coloco aquí, me parece que aquí está bien. Y el Señor, como lo hubiera desobedecido, Moisés, ahí hubieras tenido tus problemas con Dios. El Señor dice, colócala en un lugar alto, donde todo el mundo pueda ver esto. Y colócala cerca del tabernáculo. El tabernáculo es lo mismo que hoy aquí el templo. Colócalo cerca de la puerta, aquí mismo estaría esa cruz, ese asta, ¿verdad? Levantado, aquí al lado de la puerta. Que todo el que entra aquí tiene que mirar allí. Y Moisés tenía que hacerlo exactamente como Dios lo había dicho que se hiciera. Y Moisés lo hizo. ¿Por qué decía Dios que era de bronce? Por algo. ¿Por qué Dios te dice, mira joven, entrega tu vida ahora? Por algo te lo dice Dios. Acuérdate, joven, de tu juventud. Acuérdate de Dios. Ahora que eres joven, en los tiempos, ¿verdad? De ebriosidad, de fuerza. Acuérdate ahora. ¿Por qué te lo dice? Por algo te lo dice Dios. ¿Lo creemos, iglesia? Por algo Dios te dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué te lo dice Dios? Porque algo lo dice Dios. Y Dios si dijo que era de bronce, era por algo. ¿Y qué pasaba? Que cuando la persona era mordido por la serpiente, la persona podía estar, ¿verdad?, lejos. Pero cuando esa persona miraba exactamente, tenía que alzar la mirada y tenía que fijar su mirada en la serpiente, porque tenía que virar la serpiente. La persona podía llegar, pero no miraba directamente a eso, la persona seguía ahí. Apúrate que te vas a morir. Escapa por tu vida. Apúrate que te vas a morir. Deja el orgullo, deja la desobediencia. Y mira rápido porque el veneno no está esperando. Eso es ya que te va a matar. Es una mordedura mortal. Yo imagino que algunos amigos, ¿verdad?, estaban diciendo, y de pronto la mamá, mijo, pero mira la serpiente, mijo, por favor, humíllate, por favor, haz lo que te dice el siervo Moisés, por favor, mira la serpiente, mira. Quizás los hijos llorando, papi, por favor, mira la serpiente, hazlo como te dice el siervo. Y cuando lo hacía, encontraba la sanidad. Y vivía. Y se le fue el azote. Y entonces feliz, oye, sí, es verdad. Oye, es verdad eso. A mí me parecía loco, yo no lo creía, pero es verdad. Y así nosotros estamos, ¿verdad? Escapa por tu vida. A todos los que nos oyen, a todos los que nos están viendo en la página web, a todos. Nosotros muchas veces somos así. Nosotros no creemos y no toleramos que nuestra mente se rebaje a creer en la palabra de Dios o a creer en las verdades de Dios. Y entonces muchas veces la persona perece,
la persona muere y no ha podido escapar. Escapa por tu vida, escapa del pecado, de la mordedura del pecado, de la serpiente, del veneno, ¿verdad? Escapa del alcohol, escapa de los vicios, escapa del pecado, escapa del homosexualismo, escapa de todo lo que se está viendo, todo lo que es contrario a Dios, todo lo que es pecado, y pecado trae muerte. Él no había, en este momento no había límites para todo aquel que mirara la serpiente, porque podía hacerlo el blanco de todos los colores, ¿verdad? Lo podía hacer aquel que era débil, que tenía una mirada débil, que de pronto, yo soy miope, de pronto, ay, es que yo no veo, no distingo desde lejos, de pronto podía ser visco, de pronto podía tener un ojo, podía haber toda esta circunstancia, pero solamente con que tú mires, alces tu mirada y tú mires allí directamente a la serpiente, ¿verdad? Tú podías ser curado. Y a Dios no le interesa, por eso Dios dice, no importa tu color, no importa tu lengua, no importa de dónde eres, extranjeros, nacionales, para Dios no hay acepción de persona, no que seas pobre, que seas rico, para Dios no hay acepción de persona. Dios quiere que todos vengan a Él. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Para alzar nuestros ojos y mirarlo a Él. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Podemos venir confiadamente ante el trono de Dios. Podemos venir ante la presencia de Jesucristo sin distingo, porque yo soy ciego, porque yo soy cojo, porque yo soy manco. No, solamente mira a Cristo. El pueblo de Israel era mordido durante todo el día. Podía ser en la mañana, podía ser al mediodía, pero el resplandor que emana del bronce era un resplandor que, aunque la persona no pudiera distinguir la forma de la serpiente, pero si alzaba su mirada y miraba fijamente ese resplandor, ¿verdad?, que brotaba de ese bronce, la persona que quedaba curada. Así también es el brillo que tiene Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Así que en Cristo hay una luz que nosotros cuando la vemos somos alumbrados. Y nuestros ojos son alumbrados. Amén, iglesia. Y eso representaba el bronce. Y las personas podían ser mordidas en la noche. Pero entonces en medio de la noche salían al campamento y desde lejos, allí a la luz de la luna, ellos alzaban su mirada y podían ver, con la luz de la luna, podían ver ese reflejo del metal de bronce. Y inmediatamente ellos eran curados con ese resplandor que daba la luna allí. Y en todo tiempo Dios está presto para salvarnos. ¿Cuántos lo creen? Nosotros podemos encontrar a Dios en todo tiempo. Nosotros podemos encontrar la salvación en todo momento. Y el pueblo de Israel encontraba el remedio, la cura, para poder vivir en todo tiempo. En la madrugada podían salir y ahí estaba, ¿verdad?, esa asta, y donde ellos miraban, alzaban sus ojos y miraban, ellos eran libres de todo azote. Y así podemos encontrar a Dios en la madrugada. Podemos encontrar a Dios al mediodía. Podemos encontrar a Dios en la tarde. Podemos encontrarlo en el parque, en un culto relámpago. Podemos encontrar a Dios ahora en estos momentos. Lo podemos encontrar en todo tiempo. ¿Verdad? Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Y Dios está allí siempre presto para que nosotros, tocando la puerta de nuestro corazón, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
siempre estará tocando la puerta de nuestro corazón. En todo momento, en todo tiempo. Dele fuerte, glorifique y alabe a Dios en esta mañana. Glorifíquelo fuertemente con sus labios, glorifíquelo con su vida, glorifíquelo con todo su corazón, con toda su mente. Cristo vive, Cristo reina. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden ponerse en pie, darle un aplauso y decirle: Cristo vive, una alabanza de agradecimiento? Señor, tú estás en todo tiempo, en todo lugar. Tu luz está alrededor mío. Tú brillas en mi vida. Dele fuerte el aplauso a Dios. Fuerte, 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 iglesia. Fuerte, 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 fuerte. Qué bueno es el Señor. Puede sentarse, amados hermanos. Y nosotros tenemos que ver que había también otro requisito, y era que no podía haber dos serpientes allí. Que alguien dice: bueno, yo también voy a levantar otro asta y otra serpiente de bronce. No daba resultado, ¿verdad? Una imitación, porque muchas veces la persona no es llamada por Dios en ese lugar, en ese momento. Dios no es llamado y de pronto dice: yo también lo puedo hacer, y no va a dar resultado. Así pasó en el campamento, que alguien quería hacer de pronto también, dice: bueno, pero mejor que hagamos dos, tengamos dos para que sea más rápido, que todo el mundo se pueda salvar, se pueda curar. Igual, si lo hacían, no daba resultado, no se producía ningún efecto. Solamente estaba en la que Dios había ordenado a través de Moisés. Y es que únicamente a Cristo nosotros hemos de mirar. Amén. Únicamente a Cristo nosotros hemos de mirar. No tenemos que estar mirando para acá, para allá. Solamente si nosotros queremos vivir, vamos a poner entonces la mirada únicamente en Cristo. Porque hay un solo mediador, ¿verdad? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Vamos a buscar Primera de Timoteo 2:5 y vamos a que toda la iglesia podamos entender que solamente hay un solo mediador. Eso que dice: yo soy el Mesías. Mira, yo también, yo fui enviado por Dios como el Mesías. No le creas eso a nadie. Que yo vengo de parte de Dios. No le creamos a nadie, porque solamente hay uno, únicamente. Y yo quiero que todos ustedes podamos leerlo, porque hay un solo, la iglesia, podamos leerlo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Entonces, oh joven, mira a Cristo. Oh caballero, mira a Cristo. Oh mujer, mira a Cristo. Porque Él fue el único que pagó por todos nosotros en la cruz del Calvario, llevando nuestro pecado, llevando nuestros dolores. Miremos a Cristo, ¿verdad? Todos, sin distingo, vamos a mirar a Cristo. Y todos los que estamos aquí por primera vez, o todas nuestras familias, hay que decirle: mami, papi, al único que tienes que mirar, papi, mami. No hay un otro mediador. No es José Gregorio. No es la Leonza. No es Bernardito. No es Tomasito. El único mediador, papi,
No es San José Labrador. No importa, porque se han levantado cuántas cosas hoy en día se levanta, ¿verdad? San Benito. Todos se levantan diciendo que pongan la mirada en ello. Pero el único a quien nosotros podemos mirar se llama ¿cómo? Cristo, diga Cristo, Cristo, Cristo. A Cristo. Pero ese Cristo, por favor, vamos a honrar a Cristo que dio todo en la cruz del Calvario por nosotros. Gloria a Dios. Honra a Dios en esta mañana con todo, con gozo, con alegría, con júbilo. Joven, tú es el único remedio que tiene que tú tienes, joven, mujer, madre, el único remedio que tú tienes para todas tus heridas, ¿verdad? Para todas tus enfermedades del alma es Cristo Jesús. Él es el único remedio. Y este remedio era durable, ¿verdad? Mientras estaban las serpientes ardientes en el desierto, este iba a ser un remedio duradero. Qué hermoso Dios. Hasta que estuvieran esas serpientes ahí, infestando todo el desierto, allí estaba el remedio para ser curados. Por eso era un material de bronce, porque si llovía, el bronce no se desmenuzaba. El bronce no se derretía con el sol, ni con la lluvia, ni con el calor. Tampoco era afectado por el frío. Por eso Dios dijo que era ¿de qué? De bronce. Así que Dios es maravilloso, ¿verdad? Porque Dios está ordenando un camino de bendición para ti. ¿Cuántos lo creen? En esta mañana usted declare, Dios está ordenando un camino de bendición para mi vida. Yo voy a obedecer. Dale fuerte el aplauso poderoso a Dios en esta mañana. Ya nosotros, iglesia, sabemos que no vamos a conseguir en ninguna otra parte. Usted declare, yo no voy a conseguir en ninguna otra parte, ¿verdad? El remedio para mi alma, para mi salvación, para mi vida eterna. En ninguna otra parte. Y entonces Isaías 45:22 dice, allí dice Dios, miradme a mí todos los términos de la tierra. Y yo quiero que usted lo pueda leer. 45:22, ¿ya lo tienen? Isaías 45:22. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios, dice Jehová, y no hay más. No hay más. No nos dejemos engañar, iglesia. Que no hay más, no hay otro Dios. Dios es uno solo. Y tenemos que mirarlo a Él. ¿Quién es? Toda la tierra. Toda la tierra. Del África, de Indianápolis, a todo. Toda la tierra tiene que mirar solamente a un solo Dios. No pueden haber 2, 3 dioses. Allá está el Dios en Canadá. Allá está el Dios en España, en Alemania, allá existe otro Dios. No, Dios es uno. En todos los términos de la tierra. ¿Y usted por qué no le da entonces el aplauso a ese Dios que usted tiene? A ese Dios todopoderoso. Bendito Dios. Qué bueno. Y todo... ¿Cómo podía entonces la persona aplicar eso? ¿De qué otra manera se podía aplicar la cura, el remedio? ¿De qué otra manera? No había otra manera.
si yo me froto la serpiente aquí, no curaba. Pero mira, pero si de pronto van los ministros a la casa, a la tienda, y oran por mí, no se curaba. Mira que mi mamá va a arrodillarse y va a orar por mí para que yo fuera curado. No se curaba. Aunque me dijeran, bueno, entonces repite esta oración para que tú seas curado del veneno de la serpiente. No se curaba. La única manera, había una sola manera, y era que la persona saliera y viera, alzara sus ojos y viera los ojos de esa persona mordida a la serpiente. Y era la única manera para poder ser curados. Y muchas veces, muchas personas dicen, ay, por favor, ora por mí. Ay, pero por favor, sí, yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Pero a menos que no crean, que crean en Cristo Jesús. Solamente Dios puede hacer algo. Pero esas personas que quieren, ¿verdad?, que sean curados, que consigan la petición. Pero si esas personas no creen en Jesucristo, si esas personas van a seguir creyendo en San Benito Abad, en San Gregorio, en la Mona Lisa, en San Tomasito, ¿qué pasa? Que ahí no pasa nada, Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice es que el que cree, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo y lo confiesa, ese será salvo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Pero si muchas veces las personas todavía le están prendiendo una vela allí a San Isidro Labrador, a San José Labrador, todavía le están prendiendo una vela al Sagrado Corazón, al Divino Niño, le están prendiéndolo y tienen toda la casa llena de vela y dice, ay, sí, Yel, ora por mí. ¿Dios puede hacer algo? Dios no puede hacer nada. Porque eso tiene que creer en Cristo, que es el único que la puede salvar, que la puede sanar, que la puede libertar. ¿Y qué pasa? Yo no le puedo engañar a esa persona. Yo no la puedo engañar. Yo le tengo que decir, señora Florinda, mire, ¿verdad? Le tengo que decir, señora Florinda, mire, solo hay un único mediador, señora Florinda, entre Dios y los hombres. El único que va a mediar por usted ante Dios se llama Cristo, señora Florinda. Y usted tiene que hacer la confesión, usted tiene que creer en Cristo Jesús, que murió por usted, para que usted tenga vida. Y para eso vino Cristo, para dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Póngalo, Juan 10:10. Vamos a confesarlo. Para eso vino Él. Y para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Verdad? Y ahí está. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, señora Florinda, deje de estar prendiendo tantas velas aquí y tantos cirios aquí, que lo que va a buscar es que se queme la casa. ¿Verdad? Mire, señora Florinda, escape por su vida de la mordedura, del pecado, del veneno. Vea que de pronto, vea que si usted, conviértase usted, porque para que usted se convierta y toda tu casa convierta del paso de fe. Yo la invito, la llevo, ¿verdad?, a la iglesia, a buscar al único que tiene el remedio, la solución en todos los términos de la tierra. No hay otro, señora Florinda. No nos dejemos engañar.
No nos dejemos engañar. Nosotros tenemos que decirle al mundo, tenemos que decirle, ¿verdad? A todas las personas, decirle, no os engañéis. No hay otro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda traer salvación. Solamente Cristo Jesús. Ya déjese de ir tanto a San Benito Abad. Ya deje de ir tanto al Cerro Monserrate, que eso no lo va a tener en cuenta Dios. Por mucho que usted se azote, se dé látigo, le saca sangre en la espalda, eso no lo va a ver Dios, porque esa no es una cura, que es una cura divina. Eso no viene de origen divino. No es como la cura que da Dios. La cura divina, que es una cura que va a ser duradera, porque el favor de Jehová dura toda la vida. Glorifique al Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, iglesia, vamos a hablar con esa bendición que nosotros tenemos, con esa verdad que nosotros tenemos, que estamos seguros del Dios que hemos creído, que nadie nos puede echar cuento ni engañar. Así que nosotros ya tenemos la verdad. Jesús es el camino, la verdad y es la vida. Por eso este mensaje se llama Cristo es la vida. Y el pueblo dice en el 9, dice que y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Ahí estaba la cura divina. La cura de origen, ¿verdad? De Dios. Sí, muchas veces el enemigo, porque allá en mi tierra, una vez, cuando yo no conocía a Cristo Jesús, no tenía a Cristo en mi corazón, nos fuimos para un pueblo que se llama Buenavista. ¿Alguien marangueleño sabe de Buenavista? ¡Ay, ay, sí! Gloria al hermano Alfredo. Gloria, ay, Señor. No me acordaba. Y allá nos fuimos porque había un milagro de San Gregorio. Y nosotros, mi mamá y yo, nos fuimos a ver qué era, si era verdad. Y eso remolineaba la gente, eso afuera, y todo el mundo. Y yo también quería ver, yo también estaba ahí, pero yo no tenía a Cristo todavía en mi corazón, yo no sabía. Yo pensaba que también San Gregorio, y esa señora que fue operada, y la persona fue operada, y mostraban lo que le habían sacado, San Gregorio le había operado, y todo, y estaba bien. Pero ¿esa cura era divina? ¿Esa cura era de origen divino? No. Esa cura no era de origen divino. Yo de todas maneras guardaba mi desconfianza. ¿Será verdad eso? Pero yo fui a ver. De todas maneras, yo estoy segura. Yo ahora sí estoy segura de que Cristo sí es el único remedio divino, ¿verdad? Que sana nuestra vida, que nos da vida en abundancia. Y yo declaro eso, es una promesa de Dios, porque yo he venido para dar vida, ¿verdad? Yo he venido para deshacer las obras del diablo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Solamente Cristo, que venció, ¿verdad?, a Satanás en la cruz del Calvario. Amén. Y usted puede estar confiado, ¿verdad?, en esas promesas divinas. Nosotros podemos declarar esas promesas de Dios ahí. Y esa palabra para mí tiene poder cuando declaro, ¿verdad?, que Jesús, Señor, tú viniste a deshacer las obras del diablo, Señor. Tú viniste para darme vida y vida en abundancia. Yo cuando declaro eso, yo recibo una vida en abundancia, una vida duradera. Y yo la recibo inmediatamente, así como cuando decía el Señor, alza tus ojos, yo tengo que alzar mis ojos, mira a Cristo y declara esta confesión.
Y recibe, porque la persona no demoraba ni 5 segundos para recibir la bendición. Enseguida, inmediatamente era curado. Así yo tengo que declarar, inmediatamente viene sobre ti, sobre mí, esa bendición de lo alto, esa cura divina, porque yo creo en eso. Alzo mis ojos, puesto los ojos en Cristo Jesús, solamente en Él, ¿verdad? El autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo, iglesia? Nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Es tu fe la que vence. Pero si no tienes fe, no vas a vencer nunca. Porque siempre estará ahí la incredulidad. En tu corazón, la incredulidad va a dar para que tú murmures y te quejes siempre contra Dios. Porque en ti hay incredulidad. Y la incredulidad trae rebelión. Y trae desobediencia. Y yo estaba analizando esto. ¿Por qué existen hoy tantas enfermedades, iglesia? ¿Por qué estamos viendo tantas enfermedades que se levantan ahora nuevas? ¿Por qué? ¿Por causa de qué? ¿Por qué causa tan grande que hay tanta mortandad, verdad? Todo lo que estamos viendo, ¿por qué causa? Si había una causa ahí en el pueblo de Israel. Hubo una causa por la que murió mucho pueblo. Y fue por la causa de ¿qué? Del pecado mortal. Por causa del pecado se han levantado enfermedades. Se levantan enfermedades y enfermedades y enfermedades. Pestilencias. Por causa del pecado. Y como iglesia tenemos que levantarnos con esa luz de Cristo. Y tenemos que proclamar que solamente Cristo es el único mediador, ¿verdad? Que Él es el único que tenemos que mirar para ser salvo toda la tierra. Y imagínese usted, esto no respeta, el pecado no respeta a nadie. Los bebés mueren, las niñas están muriendo, las adolescentes mueren. Mire todos los casos que estamos viendo. Los padres angustiados, las madres angustiadas. ¿Por causa de qué? ¿Por motivo de qué? Del pecado, solamente del pecado, iglesia. Si nuestra Colombia, nosotros como líderes cristianos, nosotros no nos ponemos en la brecha, ¿verdad? Y le decimos, vamos a nosotros a decirle, mira, la causa de todo lo que está pasando es el pecado, la inmoralidad que se está viviendo. Tú no ves cómo el pecado ha tocado en todos todos los lugares de Colombia. Los colegios están infestados por las serpientes ardientes, ¿verdad? Allí las universidades están infestadas por las serpientes ardientes. ¿Por qué Dios está mandando tanta pestilencia, tanta enfermedad? ¿Por qué? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué? Por causa del pecado. Esta gente pecó contra Dios. Y Dios envió, porque leímos que la palabra de Dios dice, Dios envió serpientes ardientes que hacían morir. Pero nosotros tenemos el remedio. Escapa por tu vida. Escapemos por nuestra vida. Nosotros tenemos el remedio en nuestras manos. Pero si no usamos ese remedio, nosotros perecemos también. ¿Verdad? Y hoy en día llegan a nosotros ministras que van a gobernar en los colegios, a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque van a dar una influencia de lo que son esas personas. Y van a venir leyes, y van a venir decretos, y van a venir mandamientos en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y entonces todo el mundo ya tendremos que respetar, desde el bebé que ya nace con una personalidad que tenemos que respetar, porque ya ese niño ya tiene una inclinación hacia tal cosa.
Y la tenemos que tolerar y la tenemos que respetar, porque nosotros como padres no guardamos, no somos guardadores y no, entonces escogemos a que el niño tiene que aprender de Dios desde pequeño. Y que tiene que obedecer y aprender primeramente los mandamientos, decretos, estatutos dados por Dios. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Así que, iglesia, lo que está sucediendo en Colombia es causa del pecado, una mordedura mortal. Pero nosotros como iglesia tenemos la cura, y la cura efectiva, y la cura duradera. Pero hay que darla. Es como el que estaba en una hacienda, ¿verdad? Y de pronto llegó el patrón y le dijo, patrón, llegó corriendo donde el patrón y le dijo, patrón, imagínense que un trabajador fue mordido por una víbora que se llama cascabel, es de las más venenosas. Se muere la persona si no tiene el antídoto. Y vamos a ver que le dijo, ven acá, ya le pusiste el antídoto. Si ahí está en el depósito, ahí está el antídoto, ¿te lo aplicaste ya? No, yo no se lo he aplicado. ¿Por qué? Porque yo no se lo sé colocar, yo no se lo sé colocar. Y yo ya mandé a otro trabajador y se lo mandé para que lo llevara a un hospital. Imagínese usted 4 horas para llegar a ese hospital. Porque ese trabajador no sabía poner el antídoto. Cuando llegaron al hospital, el médico le dijo, pero patrón, ya yo le di una cajita donde está el antídoto. Y se lo puse en la mano. Mira, toma el antídoto, llévatelo aquí en la mano. Y él lo llevaba durante todo el tiempo, el antídoto, ahí en la mano. Ni el uno se lo había aplicado y el otro tampoco se lo había puesto. Y el antídoto ahí, la salvación estaba en su mano. Y cuando llegó al hospital, el médico le encuentra el antídoto. Pero si este es el antídoto para que él pueda ser salvado, para que viva. Ya cuando llega ya el hombre está en lo último. Su corazón acelerado, respiración entrecortada, temblando. Y le dijo, ven acá, yo quiero saber algo. ¿Por qué no te pusiste el antídoto si tú lo tienes ahí a tu lado? Doctor, es que yo no me lo sabía colocar. Yo no me lo sabía usar, no sabía ponerme eso. Entonces le dijo, pero si tú allí en la cajita trae el manual. Ahí está el manual que te dice cómo vas a ponerte el antídoto. Doctor, yo no me dio ni el tiempo, o sea, yo no me di el lujo de leer lo que decía ahí. ¿Y sabe qué pasó? Al poco momento murió. Murió con el antídoto, con el remedio a su lado. Iglesia, así también nosotros, ¿verdad? Tenemos el antídoto para el pecado. Y que nosotros le podemos decir, mira, vamos a colocarte este antídoto contra la mordedura mortal que tienes. Vamos a aplicártelo. Pero muchas veces no usamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y la otra persona, y de pronto cerca de ti está la palabra, en tu corazón. Confiésala. Ahí está cerca de nosotros, ¿verdad? El remedio. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados, no decimos nada, no aplicamos el antídoto contra el pecado para la humanidad, para nuestra familia. Decirle, tú estás haciendo mal, mira, aquí hay un remedio para ti. Pero, mira, hoy es día de buenas nuevas, porque hay un antídoto para lo que tú tienes, ¿verdad? Para que tú vivas. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que entonces, en este día, usar más ese antídoto que tenemos de parte de Dios. Nosotros tenemos que no permitir que ese veneno se extienda más. No vamos a permitir que el veneno se extienda más, a más vida.
¿verdad? El veneno se extienda a nuestra alma. No permitas. Colócate el antídoto, ahí lo tienes. Y es que el hombre muchas veces rehúsa leer la palabra de Dios. Por lo general el hombre rehúsa leer la palabra de Dios. Y el hombre rehúsa creer las verdades de Cristo. Y ese es el antídoto. Ese es el antídoto que nosotros tenemos. Para que vivamos y no muramos eternamente en el pecado, en la desesperación, en la angustia. Iglesia, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Qué maravilloso que Dios no cambia. Dios es eterno. Dios permanece fiel. Pero yo te quiero decir que hay un cuadro acerca de la serpiente de bronce que hizo un pintor, en el cual pinta un asta, así como lo dice la palabra de Dios. Él pinta eso, un asta, y allí está la serpiente como está allí diciéndonos. Y en ese momento se junta multitud de gente alrededor de esa asta, y en ella se ven como las serpientes, cuando empiezan a mirar fijamente la serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mandó que tenían que mirar a la serpiente? Porque a causa de ese pecado, Dios había mandado serpientes. Ellos nunca se podían olvidar, ¿verdad? Era para que recordaran, a causa de tu pecado, a causa de tu rebelión, a causa de tu murmuración, vino sobre ti este gran mal. Y cuando miraban esa serpiente, ¿qué hacían ellos? Recordar que habían ofendido a Dios, que habían pecado contra Dios. Y vamos a ver que cuando esa multitud está mirando la serpiente de bronce, empiezan a bajarse las serpientes, empiezan a caérseles, ¿verdad? Y a recibir la sanidad. Pero también hay una madre con un bebé, y el bebé había sido mordido por la serpiente. Pero la madre no podía llegar a acercarse a esa asta por la gran multitud que había ahí. Y como era un bebé, entonces ella lo que hace es, y se le ve que el bebé está mordido por la serpiente, porque su tez se ve llena de veneno azul, mordido por la serpiente. La madre levanta al bebé, lo levanta y lo sostiene, y hace que su cabecita mire fijamente a donde está la serpiente, para que sus ojos se fijen ahí. Y cuando ese bebé lo hace, inmediatamente vive, es sanado. Así nosotros tenemos también que coger a nuestros bebés. Así nosotros también tenemos que coger a nuestros niños para que pongan la mirada en Cristo Jesús. Así nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? De que ellos desde la niñez pongan sus miradas en Jesús. Vuelvan sus ojos a Cristo Jesús. Porque en Él hay vida. En Cristo hay vida. Tenemos el antídoto para el pecado. Levanta tu mano y dice: yo tengo el antídoto para el pecado. Ahí enseguida lo uso yo, ese antídoto. Yo no voy a morir, ¿verdad? El Señor para eso vino, para darme vida, y vida en abundancia. Ponte en pie, iglesia. Levanta tus manos a Cristo Jesús. Levanta tus ojos
Levanta tus ojos, tu mirada a lo alto. En esta mañana, levanta tu cabeza. Pon tus ojos en Cristo en esta mañana. Allí, confiadamente, dile: Señor, en esta mañana yo me humillo, Señor, delante de tu presencia. Oh Padre, yo sé que tú eres maravilloso, que tú eres lo bueno para mi vida y que todo lo bueno, todo lo que yo tengo, todo lo bueno he recibido de Dios. He recibido de ti. Alza tus manos, iglesia. Alza tu mirada hacia arriba, no hacia abajo, iglesia. Alza tu mirada. Vamos a llegar como lo hizo. Dios le dijo a Moisés: vamos a hacer las instrucciones que Dios da. Levanta tu cabeza hacia alto. Inclina tu rostro arriba, arriba de lo alto. Pon tus ojos fijamente en Él ahora, en Cristo Jesús. Y dile: Señor, gracias. Vamos a darle una alabanza al Señor hoy. Decirle: Padre, tú has ordenado el camino de bendición para mi vida. Pero Señor, yo quizás he sido ciego, he sido sordo. Señor, para darte una alabanza de agradecimiento por todo lo que tú me has quitado. Porque me lo has quitado con un propósito. Señor, todo lo que estás ordenando en mi vida es con un propósito. Y yo me he quejado. Y yo he murmurado. Señor, y yo me he rebelado contra ti. Y yo he dicho: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y yo he dicho: Señor, tú no has sido suficiente para mí. Señor, tú me has olvidado. Oh Señor, pero yo en esta mañana quiero llenar tu trono de alabanza. Vamos a llenar el trono de Dios de alabanza y decirle: Señor, tú eres bueno, Señor. Tú nos amas tanto, Señor. Tú cuidas de mí, Señor. Señor, muchas veces yo me he rebelado y he dicho: ¿yo por qué tengo que creer en Cristo? ¿Por qué yo tengo que creer en alguien que yo no he visto? ¿Por qué me tienen que obligar a ir a la iglesia? Yo he murmurado y he dicho: ¿por qué me tienen que obligar a hacer esto? Cierra tus ojos en esta mañana y dile: Señor, perdóname. Señor, porque he hecho juicios a mi manera. Señor, a mi conveniencia, a lo que yo creo. Oh Señor, gracias Padre. Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor. Oh Padre Santo, así como tú colocaste esa asta allí en el desierto, para que todo aquel, Señor, que mirara fuera sanado. Yo en esta mañana, yo recibo de parte de Dios la sanidad también. Yo recibo la sanidad porque tú eres mi único sanador. Señor, tú eres mi único sanador. Echa fuera el temor. Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a estar en un contacto con Dios aquí. Todos cerrando sus ojos. En esta mañana, dile: Señor, entrego mi alma a ti, Señor. Mi mente a ti, Padre. Yo me humillo porque no hay otro que me pueda salvar. Ni debajo de la tierra, ni en el cielo. No hay otro que me pueda salvar. No hay otro que pueda salvar a mi papá, a mi mamá. No hay otro que pueda salvar a mi hermano, a mi esposo. No hay otro que pueda salvar a mis hijos. No hay otro que pueda salvar, Señor. Solo tú, Cristo Jesús. Yo me humillo a ti y yo creo que tú eres el único quien envió Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.